Un saludo, mi nombre es Luz Adriana Campo Narváez de la Universidad Nacional de Palmira. Les voy a hablar sobre la justicia como equidad, como una teoría moral kantiana. Entonces, inicialmente, según John Rawls, la principal diferencia entre una teoría de la justicia y el liberalismo político es que en la primera casi se presuponía que la justicia como equidad, la teoría rawlsiana de la justicia solo podría realizarse al costo de una unificación doctrinaria de la sociedad como un todo. Entonces, esa unificación sería kantiana. La justicia, 1971. Parecía claro que era una teoría moral kantiana, según el autor Delfín Ignacio Grueso, en el cual nos basamos para esta exposición. Entonces dice que por lo menos un rasgo distintivo hablaba en favor de esa clasificación, al plantear los dos principios de justicia que habrían de prescindir el diseño de la estructura básica social. Se declaraba que las libertades tenían prioridad sobre los beneficios y los cálculos sociales y económicos. Otro rasgo, sin embargo, ponía en cuestión su clasificación como kantiana. Su segundo principio exigía una forma de redistribución de los activos económicos y sociales, y eso incluía a los talentos personales. Entonces, el autor nos hace esta pregunta: ¿cómo podría declararse kantiana una teoría que parece instrumentalizar a unos individuos para garantizar el logro de los fines de otros? Esta pregunta cobra mayor vigencia con la nueva presentación y fundamentación hecha por Rawls en su Liberalismo político de 1993. Además, el autor también nos presenta la segunda pregunta: ¿cómo podría aún insistirse en el carácter kantiano de una teoría que no responde a sus propios fundamentos ontológicos y epistemológicos, que renuncia a cierta validez universal de sus conclusiones y que, en cambio, se contenta con una discutible justificación en términos contextuales? El autor afirma categóricamente que, a pesar de lo pragmático y puramente político, sobrevive con inquietud central en Rawls la preocupación por lo moral. Este autor niega la separación radical de Rawls y Kant. El hecho de haber circunscrito la justicia como equidad a ciertas sociedades occidentales, de hecho, solo a una de ellas, no hace que su teoría se alimente directamente de ese contexto. Al contrario, se nutre de una noción moral de cooperación justa y que lleva anexa una noción moral de persona, las cuales a su vez alimentan un ideal de sociedad bien ordenada, estableciendo qué era y qué no era kantiano en la primera fase del desarrollo intelectual, que llevó a la justicia como equidad. Se puede establecer mejor que fue modificado y bajo qué decisiones metafilosóficas a fin de establecer esa teoría en su versión actual como una teoría moral. Entonces, el autor presenta la presencia de Kant en el desarrollo de la teoría de la justicia hasta 1971. Aquí nos muestra que tres rasgos parecían hacer kantiana a la justicia como equidad cuando ella fue presentada en una teoría de la justicia. Entonces, primero, la oposición fuerte al utilitarismo y a todo tipo de solución política que implicara instrumentalizar al menos a un ser humano para lograr los fines de otros, incluso si eso redundaba en bienestar general. El segundo, la idea muy ligada a lo anterior, de que las libertades no pueden ser reducidas o afectadas sino en beneficio de otras
libertades, nunca de las consideraciones sociales y económicas. En tercero, la idea de que en consecuencia una solución de justicia debe tratar a los seres humanos como libres e iguales y presentarse como emergiendo de una situación donde la racionalidad instrumental pueda ser disciplinada por las exigencias morales acerca de lo justo, con independencia de toda otra consideración acerca de lo bueno. Lo que Rawls realmente dice en esa presentación es que la posición original podría ser vista como una interpretación procedimental de la concepción kantiana de autonomía y del imperativo categórico. En general, para Kant, el concepto de derecho solo tiene sentido bajo las siguientes condiciones. Primero, es válido únicamente para las relaciones externas y prácticas de una persona con otra. Segundo, es válido únicamente para las relaciones de voluntad con la voluntad de otro, no con sus deseos o intenciones. Y tercero, no toma en consideración el contenido de la voluntad, es decir, el fin de la persona que intenta realizar. Entonces, el derecho es, por tanto, un agregado de esas condiciones bajo las cuales la voluntad de una persona puede ser puesta en relación con la voluntad de otra de acuerdo con una ley universal de libertad. En resumen, si la justicia como equidad es una interpretación del imperativo categórico, ella lo es sólo a través de un desarrollo de esta ley suprema, esto es, un desarrollo moral, pero no que pueda ser equiparado a una moralidad de la virtud en un sentido más doctrinario. Rawls toma en serio la distinción que hace entre deberes de virtud y deberes de justicia. En conclusión, una sociedad virtuosa es aquella donde hay una moralidad guiando la producción del derecho. Eso es que Kant llama una máxima de objetividad, dado que, según Kant, la legalidad debe aparecer como una necesidad objetiva, es decir, que las leyes son válidas en la medida en que tienen una base a priori y pueden ser vistas como necesarias. La posición original da la impresión de producir por sí misma la teoría de la justicia y de hacerlo de una forma puramente racionalista. La deliberación justa tiene en Rawls una connotación moral, en el sentido de la racionalidad instrumental entre individuos prudentes y autointeresados, individuos que quieren maximizar las ventajas. En conclusión, fue el sentido de la justicia que pertenece a una dimensión teórica externa al modelo de la decisión racional, lo que explica y justifica la configuración final de la posición original y su velo de ignorancia. Removiendo los fundamentos metafísicos según la teoría rawlsiana, la justicia se limita a las relaciones externas entre las relaciones en el sentido de que afecta a las voluntades y sólo muy indirectamente sus deseos y metas. La teoría de la justicia, proceso constructivista diseñado sobre el modelo que Rawls llama constructivismo kantiano. El constructivismo kantiano, el fin central es lograr la objetividad y la dimensión humana sobre la cual esta justicia tiene control. Es la personalidad moral pública. Esta personalidad aún remite a la noción kantiana de persona moral y objetividad. En el modo rawlsiano de construir o justificar su teoría de la justicia, entonces Rawls pretende separarse de Kant. Para él, la persona moral, ellas someten a debida reflexión algunas ideas básicas de la política, de la cultura política. La cooperación justa está expresada en imparcialidad y objetividad. Entonces la persona moral, del
Rawls no está comprendida con autonomía personal kantiana, sino con una autonomía estrictamente política y la cooperación justa que debe llegar en la búsqueda de esta justicia. Si tales cualidades se hallaran ya presentes en la ciudadanía liberal, tal y como la conocemos hoy en día, las sociedades democráticas modernas serían ya sociedades bien ordenadas. En conclusión, según el autor, el viejo concepto rawlsiano de la justicia, como ligada a los constreñimientos de tener una moralidad, sigue presente en la nueva fundación y justificación de la teoría. La reflexión moral está presente en la noción de la persona política moral, una noción que emerge de un desarrollo particular de la noción kantiana de autonomía. De esta forma, lo kantiano sigue marcando la teoría política rawlsiana en cuanto a la teoría moral.